Bueno, que Dios le bendiga, hermanos. La enseñanza que vamos a ver hoy es titulada ¿Eres de los que dividen o unen a la iglesia? ¿Eres de los que dividen o de los que unen a la iglesia? Hoy en día muchas congregaciones han sufrido grandes divisiones, pero grandes divisiones. A veces de líderes que son espiritualmente inmaduros, líderes que buscan sus propios beneficios, sus propias ganancias, o han sido divididos a veces por la mala doctrina que se predica, y el Señor levanta a una persona ahí, uno de los líderes, abre sus ojos para que vea que las cosas en la iglesia no andan conforme a su palabra, y se divide la iglesia. Pero la pregunta en esta enseñanza no es el tipo de división que es el Señor quien lo causa para separar, tal como Él dividió el reino de Israel en dos, el reino del norte y la tribu de Judá que lo entregó a Salomón, el hijo de Salomón, para que se quedara. Lo dividió en dos, 10 tribus se fueron separados de dos de los tribus. Pero no es ese tipo de división que vamos a ver. Vamos a hablar de tipo de división que es por causa de los mismos miembros de la congregación. Puede ser por la inmadurez espiritual, puede ser por beneficios personales. Así que la pregunta es individual para cada uno de nosotros, que al final de esta enseñanza debemos examinar nuestras vidas y hacernos la pregunta, o poder contestar la pregunta, si somos de los que dividen la iglesia o somos de los que unifican o unen a la iglesia. La iglesia en sí, hermanos, es considerada el cuerpo de Cristo, donde todas las partes son los que... La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo, donde todas las partes que somos nosotros, los miembros de la iglesia, somos parte de este cuerpo. Así que la iglesia en sí no es un edificio, no es el templo donde nosotros nos congregamos. Somos la iglesia, donde 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor. Él mismo dijo que ahí estará Él. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde los miembros están unidos y funcionan en perfecta armonía. Los miembros de la iglesia están unidos, están totalmente unidos, como los miembros de nuestro cuerpo. Están todos unidos para formar el cuerpo humano. El cuerpo humano no se llama los cuerpos humanos, es un cuerpo con diferentes partes. Así es la iglesia. Es un cuerpo espiritual, pero con personas diferentes que tienen diferentes capacidades o dones que Dios mismo les ha dado. Así que la pregunta que uno puede hacerse, que es imaginaria, es que ¿cómo sería un cuerpo si las distintas partes del cuerpo no se llevan bien? Imagínase que tiene su cuerpo y los dientes no se llevan bien con los labios. ¿Cómo será el cuerpo? O la mano derecha no se lleva bien con la mano izquierda. O el pie derecho no se lleva bien con el pie derecho, no se lleva bien con el pie izquierdo. ¿Cómo sería este tipo de cuerpo? ¿Será un cuerpo desordenado? Porque si el pie derecho quiere ir para allá, el izquierdo quiere ir para allá. Si la mano derecha quiere coger una cosa, la mano izquierda quiere coger la otra cosa. Así que habrá un entropía o un desorden total en el mismo cuerpo. No habrá orden. Así que si la mano decide de no ser parte del cuerpo, porque dice que el cuerpo, la pierna es inservible o las piernas son lentas, imagínate cómo será este cuerpo. Que un día la mano se levanta y dice que, oye, ¿sabes qué? Yo me voy de este cuerpo porque tú, los pies o las piernas, sois demasiados lentos o sois inservibles, están paralíticos, no me sirven para nada, yo me voy. Un cuerpo o una mano o un parte de un cuerpo no puede dejar el cuerpo principal. Mi mano no puede dejar mi cuerpo porque todas las demás partes de mi cuerpo necesitan mi mano. Tal como ningún miembro de la iglesia debe causar división en la iglesia, es lo mismo que una parte de un cuerpo no puede dividirse o causar división de las demás partes del cuerpo. Así que de ahí viene nuestro título de ¿eres de los que dividen o unen a la iglesia? Eres uno de aquellos que en vez de unificar el cuerpo de Cristo, tu presencia es causar que los hermanos se pongan en contra de uno a otro. Así que nuestra lectura principal sería Romanos capítulo 16 y vamos a leer solamente el versículo 17. Romanos 16 y versículo 17, esa es la lectura de hoy. Romanos
16, versículo 17. El apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma: y ahora, mis amados hermanos, eso es una conclusión de una carta, eso es la última parte de la carta, porque hay 16, hay como 16, 17 capítulos, 16 capítulos ahí. Así que Pablo está concluyendo aquí en Romanos, está diciendo a los hermanos en la iglesia de Roma que, y ahora hermanos, después de todo lo que él ha dicho, mis amados hermanos, les pido algo más. Así que eso es algo que él está pidiendo a los hermanos. Después de haber dado todos los demás consejos y los últimos 15 capítulos, en el capítulo 16, él dice: tengan cuidado con los que causan divisiones. Ese es lo primero. Hay personas en la iglesia que causan división. Así que Pablo está advirtiendo aquí que tengan cuidado con personas aquí. Y también trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que ustedes les enseñaron. Y termina diciéndose, de esas personas que causan divisiones y que trastornan la fe de algunos, que dice: manténganse lejos de ellos. Uno puede decir, qué duro, ¿no? Que tenemos que tener amor por unos a otros. Pero la palabra lo pone bien claro. Si hay alguien en la iglesia que causa división o que enseña otra cosa fuera de lo que las doctrinas que los apóstoles recibieron del Señor Jesús y nos pasaron, todo lo que está plasmado en la Biblia. Si alguien enseña algo diferente así, la palabra dice que hay que mantenerse lejos de esta persona. Así que esta porción de esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma son las últimas instrucciones que él dio a esta iglesia. Y esas instrucciones no solamente es para la iglesia en Roma, porque la iglesia de Roma ya no existe. Así que esas instrucciones son también para nosotros. Así que él en el capítulo 15 de Romanos, en el Romanos capítulo 15, él les habla de cómo ellos deberían vivir su vida. Deberían vivir el cristianismo, vivir para ayudar y edificar a otros. Si usted puede leer Romanos capítulo 15 después, verás que en Romanos capítulo 15 Pablo está animando a los hermanos que, oye, vosotros que sois de la iglesia, no debéis vivir vuestra vida cristiana solamente para vosotros. Tenemos que vivir vuestra vida cristiana de tal manera que ayuda y edifica a otras personas para que lleguen a conocer a Cristo. La iglesia no es un lugar donde no tenemos funciones. No es un lugar que solamente venimos a pasarlo bien cuando nos reunimos. Nosotros que somos de la iglesia tenemos que ayudar a aquellas personas que son débiles en la fe, esos nuevos miembros que no comprenden la palabra del Señor. Debemos ayudarles y a edificarles, enseñándoles las doctrinas bíblicas para que Cristo sea formado en ellos. Eso es la tarea de todo creyente. No solamente es de pastor o de algunos líderes de la congregación. Es la tarea de todo creyente. Así que si leen Romanos capítulo 15, verán cómo Pablo está animando a la iglesia ahí a edificar, a ayudar a los demás, a vivir para ayudar y edificar a otros que están o que forman parte de la iglesia, pero que no son aún cristianos maduros. Así que en el versículo 16, lo que él está diciendo en el versículo 16 es la conclusión, lo que estamos leyendo, es la conclusión de su carta, que está avisando a los hermanos que deberían apartarse de las personas que causan división en la iglesia y los que trastornan la fe de otras personas enseñando cosas totalmente erróneas. Así que es algo que hoy día, como creyentes, aunque lo sabemos hacer, hablo de edificar a otros creyentes, hoy día nosotros sabemos lo que la Biblia nos demanda de hacer. Sabemos que es nuestra tarea predicar la palabra de Dios a otras personas. Aún sabiendo eso, no lo hacemos. Vivimos nuestras vidas a nuestras propias comunidades, buscamos nuestros propios beneficios e intentamos de vivir de la manera más cómodamente posible. No queremos salir de nuestra comunidad, no queremos dejar lo que estamos haciendo para poder ayudar a otros, para que lleguen a conocer a Cristo. La Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno o lo correcto y no lo hace, es contado como pecado. Así que el que sabe hacer lo correcto, ¿qué es lo correcto? Compartir la palabra de Dios a alguien que no conoce la palabra, pero tú no te importa para nada, eres indiferente.
a eso. Es como una persona que, solamente imagínense, hermanos, que anda por la calle y acabas de llegar de tu país y quizás yo vengo de Camerún y en Camerún allá es muy normal coger la basura y botarla en cualquier parte en la calle. Es lo más normal. La policía pasa, no te dice nada. Pero aquí en España eso es un delito, es penalizado. Pero imagínate que yo paso en algún lugar y cojo basura y lo echo en alguna parte y pasa la policía y me ven echando la basura, aun que yo les diga que yo, perdón señora gente, yo no sabía, yo vengo de Camerún y mi país es muy normal. Aún así, mi ignorancia a la ley no me libre de castigo de la ley. Así que aun que yo no sé la ley, aun que yo no entiendo las normas españolas, pero eso no me libre de que voy a ser castigado. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor, hermanos, que aun que nosotros, sea cristiano o no eres cristiano, entiendes la doctrina cristiana o no la entiendes, si la quebrantas, hay un castigo para eso. Así que los avisos que acabamos de leer que el apóstol Pablo está dando a la iglesia en Roma, esos dos avisos del apóstol Pablo en relación a los que causan división en la iglesia y los que trastornan la fe de otros, no solo es para la iglesia en Roma, es para nosotros también. Es para la Iglesia Bíblica Misio de Barcelona, es para cualquier otra congregación, es para el cuerpo de Cristo que aún sigue adelante. Esos avisos son para nosotros. Debemos alejarnos, debemos apartarnos de cualquier persona que forma parte de la iglesia, es una persona que causa división o trastorna la fe de otras personas enseñando doctrinas erróneas. Nosotros también debemos tomar en cuenta esas advertencias porque, como le he dicho, son para nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sido escrito para nosotros también, para que la pongamos en práctica. Bueno, vamos a ver un poquito qué significa los que trastornan la fe de otras personas. Así que los que trastornan la fe de otros creyentes son personas que enseñan doctrinas de demonios. ¿Alguien me dice, cómo que doctrinas de demonios? Sí. La Biblia lo pone bien claro. Hay doctrinas de demonios, personas que niegan que Cristo vino en carne, que niegan que Cristo murió en la cruz, como los musulmanes niegan totalmente que Cristo murió en la cruz, que uno de sus discípulos tomó su lugar, que Cristo nunca murió, nunca resucitó, que murió de viejo porque se escapó y se liberó. Esas son doctrinas de demonios. Alguien que dice que el Espíritu Santo ya no existe, nunca existió, nunca reviste a los cristianos, nunca empodera a los cristianos. Eso no puede venir del Señor. Eso es totalmente doctrinas del demonio. Así que alguien que enseña doctrinas de demonios o enseña doctrinas de hombres, como cuando estábamos en el aeropuerto en El Salvador esperando el vuelo para Madrid primeramente, conocimos a una señora, no voy a mencionar su país, porque hay muchos hermanos aquí que son de ahí. Bueno, conocimos a una señora que la señora me preguntó, bueno, mientras que estuvimos una conversación hablando, yo la pregunté porque nos explicaba de dónde venía, cómo se había enfermado, la habían operado en su país y acababa de regresar porque en España no lo tomaban en cuenta los médicos, así que se fue a su país para hacerse operada, la misma operación muy barata, muy rápida, muy eficaz, hablando esas conversaciones con personas en el aeropuerto. Y la pregunté, ¿es usted cristiana? Me dijo que sí, soy cristiana. Y me explicó cómo el Señor ha sido bueno con ella, su vida ha sido transformada. Y en esa conversación dijo, hermano, no puedes imaginar cuánto me costó dejar el pantalón. Ah, mire, ¿cómo? Sí, no sabes cuánto me costó dejar el pantalón. ¿Quién te dijo que eso es un pecado? Es que si me enseñas en la Biblia que llevar pantalón es un pecado. Hay pantalón y pantalones. Seamos honestos, así le dije, que seamos honestos, que un cristiano tiene que vestirse con modestia, tranquila. Hay pantalones que la estructura es femenina, hay pantalones que son masculinos. Y que claro, es ciertamente porque la Biblia dice que el hombre no tiene que vestirse con ropa de mujer, ¿no? Y en el Antiguo Testamento lo dice. No negamos lo que la Biblia dice. Pero miramos el contexto, así le hablaba con ella, que en aquel tiempo no había pantalones, ellos llevaban túnicas. Entonces, ¿en qué túnica hablaban? Había túnicas de mujer y túnica de hombre. Y dije, no, pero el pantalón. Yo le dije una cosa que es algo cierto, solo que no tuve el tiempo para enseñarla en mi ordenador. Pero yo le dije, hermana, en la China
en pueblos de la China, las hermanas van con pantalones. Todas pantalones tejanos. ¿Por qué? Es la manera más fácil para ellas de salir corriendo cuando viene la policía para arrestarlas y maltratarlas. Así que dime, esas hermanas que aman al Señor, llenas del Espíritu Santo, que van de pueblo en pueblo, viven en un pueblo 2 meses, a salir de este pueblo, todo el pueblo está convertido. ¿Me quiere decir que todas esas hermanas irán al infierno porque llevan pantalones? Se quedó como... me miró y no me pudo contestar. ¿Es por qué? Porque son doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres que enseñan a la iglesia. En algunas congregaciones que fue allá en El Salvador, los hombres tienen que sentarse a la derecha, las mujeres a la izquierda. Son doctrinas de hombres. Las mujeres tienen que llevar vuelos, los hombres son doctrinas de hombres. Eso no salva a nadie. Si no me siento a la derecha, si me mezclo con las mujeres, no voy a ir al infierno por eso, porque no son por las obras estas que somos salvos. Es por la fe en Cristo Jesús. Así que podemos llevar hasta la iglesia misma, llevar a la iglesia para enseñarle doctrinas de hombres como fueran doctrinas de Dios. Así que los que trastornan la fe de otros creyentes, ellos enseñan doctrinas de demonios y también enseñan doctrinas de hombres. Y siempre esas personas llevan a la iglesia a una división segura. Porque si hay una iglesia donde, me acuerdo muy bien, uno de los pastores de la iglesia bíblica Misión Argentina me explicaba durante nuestra reunión que tuvimos que tenían casi 3 pastores en la iglesia. Y cuando él predicaba una cosa, el otro pastor venía, predicaba algo contrario a lo que él había predicado. Así que es imposible tener una iglesia donde un pastor cree en otra cosa, el otro pastor cree en otra cosa. Así que finalmente causó una división en la iglesia porque había personas que enseñaban doctrinas de hombres, no doctrinas bíblicas. Así que con el tiempo, ¿qué pasa? Con el tiempo la iglesia se vuelve completamente débil y se reparten. Así que esas personas, quizás cuando ellos enseñan esas doctrinas, quizás ellos no están conscientes, como esa señora que me hablaba de cómo le costó dejar el pantalón. Quizás ella no está consciente de que esa doctrina de el que lleva el pantalón irá al infierno no está en la Biblia. Quizás ella no está consciente, pero solamente porque alguien se lo dijo, se lo toma en cuenta como fuera una doctrina bíblica y se basa sobre eso para considerarse santa porque no lleva pantalones. Yo pensé que ella me dirá de otra cosa, de algún pecado real que le costó mucho, pero el Señor la liberó, pero la liberó no llevando pantalones y se sentía más santa por no llevar pantalones. Pero ¿quién soy yo o usted para que le condenamos? No es bíblico, así que ella puede sentirse así para la gloria de Dios. Así que con el tiempo, los que tienen la fe débil son trastornados por esas personas que enseñan doctrinas completamente falsas. Y os voy a decir una cosa, no solamente esa señora. En esta misma congregación, ¿sabes? Una de las cosas con las redes sociales es que nos traicionan. Traicionan con la fecha de nacimiento, cuando uno es su cumpleaños y no quiere que nadie lo sepa. Las redes sociales, Facebook sobre todo, lo publica, todo el mundo sabe esas cosas. Y la gente publica sus vidas personales. En esta misma congregación he visto personas poniendo un me gusta en doctrinas de hombres y doctrinas totalmente antibíblicas en esta misma congregación. He visto personas en Facebook poniendo un me gusta en algo que es totalmente antibíblica. Y yo cuando lo vi me quedé como, bueno, es normal, esta persona casi no se congrega, casi no lee su Biblia, ¿qué puede esperar de eso? Pero duele. Que pone me gusta en toda basura que ven por las redes sociales. Porque lo ven, lo ponen me gusta. Algunos de ellos ni lo escuchan, ni escuchan el mensaje, solamente ven la cara de una persona que, bueno, quizá lo publicó Alessandro, vale, me pongo me gusta, quizá lo publicó Mark, así, conozco a Mark, pongo me gusta. Hermanos, mira, si nosotros estamos promoviendo, haciendo como, poniendo likes o me gustas o compartiendo cosas que son antibíblicas, somos partícipes de eso con esas personas que ellos mismos lo predican.
Porque si algo es contra la palabra de Dios y nosotros lo compartimos a otras personas, estamos simplemente ayudando al enemigo y al diablo para que el falso evangelio se propaga más que el evangelio verdadero. Así que hay personas en esta congregación que de verdad, hermanos, que cuando yo lo vi me dolió tanto, pero después reflexioné y miré los nombres y dije, bueno, es normal, porque esas personas es que son como billetes de 500, que son difíciles a encontrar, es que casi no les ve en la congregación, así que es normal que le gustan cualquier cosa que ven por las redes sociales. Así que Pablo lo pone bien claro, los que trastornan la fe de otros, pero lo primero que pone es de los que causan división. Los que causan división. Así que los que causan división, hablamos de divisiones directamente. Esas son personas que son problemáticas por naturaleza. No sé si a veces encontrar a personas así en la vida que cualquier problema, cualquier cosa que ellos hagan, siempre termina siendo una pelea. Me acuerdo en secundaria, teníamos un chico que le habían apodado hijo problemático, problem child. Así era porque causaba problemas en todo. Era peleón, era de todo. Hasta hoy en día, que es un hombre adulto con 2 hijos, sigue siendo problemático. Así que hay personas así en las iglesias, tristemente, que son personas totalmente problemáticas por naturaleza, no han conocido o no han nacido de nuevo, aunque forman parte de una congregación. No conocen a Cristo, pero forman parte de la congregación local. Siempre se quieren hacerse escuchar y no escuchan a nadie. Siempre tienen razón y nunca aceptan que están equivocados. Siempre quieren que las cosas se hagan a su manera. Si no se hacen a su manera, ellos arruinan todo. Quieren que las cosas sean como ellos desean. Son personas que viven una doble vida. Quizás saben de la palabra, pero no la practican. Y la usan solamente para argumentar y para discutir, para ganar debates. A esos, escuchen bien hermanos, a esas personas que está hablando Pablo aquí, que causan división en la iglesia y que trastornan la fe de otros con enseñanzas erróneas, el apóstol Pablo, la palabra nos enseña que debemos alejarnos de ellos. Aléjanse totalmente de ellos. No estoy hablando de un creyente que quizás cayó en una tentación y pecó, o pecó contra otro creyente. No estoy hablando de eso. Porque si un creyente peca contra otro creyente, hay algunas pautas bíblicas que la Biblia nos demanda como iglesia que tenemos que hacer. Y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 18, 15 a 17. Ese es cuando un creyente peca contra otro creyente. Dice el Señor Jesús aquí, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. ¿Qué quiere decir? Que si tengo una discusión con el hermano o un hermano tiene algo contra mí, lo que tengo que hacer es acercarme al hermano que es creyente y intentamos de hablar en privado. Nadie tiene que saber lo que ha pasado, solamente entre los dos hablamos las cosas tranquilamente. Si la persona, dice, si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Así que si la persona reconoce, cierto hermano, te he ofendido, cierto que te he hecho daño, cierto que sí, eso es un pecado, lo que he hecho, lo siento mucho. Si acepta, has recuperado a tu hermano. ¿Qué quiere decir? Que esa persona será perdonada por Dios porque lo ha confesado a ti, lo ha confesado al Señor. Pero dice el versículo 16, pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que diga. Así que si un hermano en la iglesia peca contra ti y tú le hablas en privado, no quiere escucharte, lleva a 1 o 2 hermanos contigo y vuelve a hablarle a ese hermano o con esa hermana. ¿Para qué? Para que haya 2 o 3 testigos que están ahí para decir que es cierto. Fuimos a hablar con él o con ella, ella no quiso escuchar nada. Y eso es lo que pasó y eso es lo que pasó. Y el versículo 17 termina diciendo, si aún esa persona, es decir, si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. No está diciendo que lleva el caso ante el público de la congregación. Aquí, cuando dice lleva el caso ante la iglesia, está hablando de los líderes de la congregación también. No entre porque ahí los débiles en la fe, ahí los inmaduros,
Hay algunos mismos que están en la iglesia que están esperando solamente para recibir información de la vida privada de la gente, para ir por el otro lado, para chismearlo, para hacerse importante. No estamos de llevarlo públicamente, no, es llevarlo a los líderes de la iglesia, a los ancianos que están ahí. Háblalo con los ancianos de la iglesia. Luego sigue diciendo, en versículo 17, que si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Pero qué fuerte. Así que sea una persona que es pecador o problemática en la iglesia, una persona que causa problemas contra otro hermano, y esa persona no quiere arrepentirse de lo que ha hecho, sigue haciendo lo mismo, y después de que los líderes van a poder hablar con la persona, pero la persona sigue y lo mismo, toma a esa persona como un pagano, alguien que no conoce a Cristo, un cobrador, un corrupto cobrador de impuestos. Así que podemos ver que para un creyente que ha pecado, no es considerado parte de la iglesia así directamente, no lo echamos así directamente. La Biblia nos dice lo que se tiene que hacer. La persona debe haber tomado la decisión voluntaria de no dejar su pecado. Ahí sí que lo podemos poner de lado conforme a la palabra. Pero mira lo que el apóstol Pablo dice aquí a Tito, capítulo 3, versículo 10 a 11. El apóstol Pablo dice, en Tito 3, 10 a 11, dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, mira lo que pasa, si entre nosotros en la congregación hay personas que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Así que no se le vota directamente así, hablan con la persona, oye, mira, si tú no paras en lo que estás haciendo, ojo, estará necesario echarte fuera. Es como si hay un tumor en tu cuerpo. En el momento que el tumor aún sigue siendo benigno y no te afecta, el médico puede decirte de dejarlo ahí. Pero después de 2 exámenes y te das cuenta que se está convirtiendo en un tumor maligno, hay que treparlo, hay que cortarlo. Lo mismo, si hay una mala compañía en la iglesia, si hay alguien en la congregación que está causando división, está causando problemas, y le avisan una vez, la persona no escucha, le avisan una segunda vez, la persona no escucha, mira lo que dice. Después de eso, dice, no tengas nada más que ver con ellos. Nada. Que ni se sienten con vosotros, porque su misma presencia es como contamina la reunión. Que no tengan nada que ver con la persona. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados, ¿qué pasará con ellos? Lo condenan. Con el tiempo, su propio pecado que ellos están viviendo los va a condenar. Así que la división